Hola a todos, mi nombre es Hernán Gordillo, para los que no me conocen, soy especialista en nutrición animal, veterinario obviamente, y me estoy especializado en nutrición en perros y gatos desde hace unos años. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es sobre la reducción de peso. Vamos a intentar hacer un acercamiento teórico a la reducción de peso en gatos obesos y con sobrepeso. Eh, este tema es fundamental y exige un tratamiento diferenciado que es el de perros, porque hay múltiples complicaciones que pueden hacer que fracasemos, como vamos a ver. Así que yo les propongo a todos los colegas, sobre todo los que se especializan en felino, que puedan aprender un poco mi experiencia y lo que puedo ofrecerles como herramientas para hacer un plan de reducción de peso ordenado, ¿sí? Y efectivo. Y que sea efectivo a lo largo del tiempo y que lo mantenga el animal flaco después de haber bajado de peso. Eso es tal vez lo más importante, mantener el peso a lo largo del tiempo. Bueno, ahora voy a achicar la pantalla, la voy a dejar por ahí arriba y si molesta, no, directamente la saco, así pueden ver bien toda la pantalla del PowerPoint, que es lo más importante que tienen que ver más que mi cara. Era solamente una presentación. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en el presente plan, primero vamos a ver lo que es la condición corporal normal del Felis catus. ¿Sí? Tenemos que ponernos de acuerdo para diferenciar un gato normal de uno que tiene sobrepeso. Vamos a ver cuál es el peso ideal de un gato de vida sedentaria. Vamos a definir lo que es la vida sedentaria y después ya nos metemos en las calorías de un gato de 3,5 kilos. Vamos a usar como ejemplo durante todo el recorrido de este PowerPoint un ejemplo de un gato de peso objetivo de 3,5 kilos. Y vamos a ver cuántas calorías necesita un gato que está flaco, que está en condición corporal 3,5 y que nunca estuvo gordo, que se regula. Bueno, vamos a ver las calorías que necesita. Vamos a ver cuántos gramos de balanceado, esto es importante, debemos saber exactamente qué cantidad de gramos necesita. Y finalmente empezaremos con el plan de reducción de peso, y ahí veremos las calorías de reducción de peso, las cantidades de balanceado que necesita, la velocidad en que va a ir descendiendo de peso, que eso lo podemos ir manejando, y la curva. Vamos a hacer una tabla donde vemos cómo es la curva de descenso de peso. Bueno, con respecto a la condición corporal, yo manejo la tabla de 1 a 5 en vez de 0 a 9, porque simplemente es más fácil, uno puede ser más categórico. No hay medias tintas, digamos, no hay zonas grises. En realidad, el gato está con sobrepeso o está obeso, pero no hay términos medios. Sí, me da lo mismo que tenga un 5, un 10, o sobre todo más de un 5, un 10 o un 15%, que eso sería un sobrepeso. Ya más de un 15 ya hay que considerarlo obesidad, o incluso después de un 10, pero en definitiva entre un 10 y un 15 no hay mucha diferencia, lo mismo que entre un 25 y un 30. Entonces soy más categórico en decir sobrepeso 4,5, obesidad 5,5, peso ideal 3,5, subnormal 2,5 y condición más que subnormal, o sea, un estado de caquexia, que sería 1,5. Bueno, como vemos en estas dos imágenes, si nos detenemos primero en la del plato, digamos, vivo, ¿no? Esta imagen que les mostré recién, vemos que a diferencia del perro no se puede marcar lateralmente bien el flanco, sino que el flanco está un poquito hundido, pero no es tan marcado como en el caso del perro, donde veíamos que desde el esternón el abdomen subía, ¿sí? Abruptamente hasta la altura del ombligo y después se hacía horizontal. En este caso la curva de ascenso es más gradual y por eso que vemos abdómenes más rectangulares y sin transición con el tórax. ¿Por qué no veo tanta diferencia entre tórax y flanco? Porque el tórax del gato es más aplanado lateralmente. ¿Sí? Esto dificulta la observación de la silueta. Digamos, tiene más contornos. Y encima, acá en ventral, más allá de los pelos largos en este gato, se forman pliegues donde hay acumulación de grasa, aún en gatos de peso de condición normal, y esos pliegues también dificultan ver la silueta. ¿Sí? Pero este sería el aspecto de un gato
la vista lateral de un gato de buena condición corporal. Acá en este caso, que ya eliminamos las distorsiones que tiene la piel, ya vemos la silueta a nivel muscular y ahí vemos como la inclinación del abdomen es paulatina, no es tan abrupta como en el perro, que sube de forma abrupta, haciendo un abdomen más pequeño y más metido debajo de la cintura, ¿sí? Si lo vemos en forma oblicua, ahí también vemos el lateral medio aplanado, no diferenciamos tanto tórax de abdomen. Sí vemos cómo se ensanchan acá las caderas, en eso sí, ahí se nota que es un animal que está en buena condición corporal. Pero lo más llamativo es esto, y acá nos damos cuenta si está realmente sobrepeso. Si vemos a un animal desde craneal, vemos que el ancho de la cabeza es el ancho del cuerpo. Lo mismo si lo vemos desde dorsal. Vemos que tenemos el ancho de la cabeza, que es muy similar al ancho del cuerpo. Y acá vemos cómo no podemos diferenciar, no es tan marcada la diferencia entre el tórax y el abdomen, ¿sí? De tal forma que podemos ver una forma rectangular a lo largo de todo el animal. Si vemos una sola línea, un mismo ancho en todo el cuerpo, ahí un ancho similar de la cabeza con el resto del cuerpo, ahí podemos decir que está en condición corporal normal. El peso normal de los gatos varía de macho a hembra, pero podríamos ponernos de acuerdo en que un gato mestizo, piano, indefinido, en el caso de una hembra pesa entre 3 y 3,5 kilos y un macho un poquito más, 3,5 y 5. Por eso yo tomé para este ejemplo 3,5 como representativo de ambos sexos, y en base a eso vamos a trabajar. Fíjense, si este gato de 3,5 kilos está con un sobrepeso, pesa 4,5 kilos, el sobrepeso es de un 22%, y eso es muy importante. Y a veces gatos de este quilaje no le damos mucha bolilla, tal vez porque nos cuesta ver bien la silueta del gato, sobre todo si es un gato peludo, y lo pasamos por alto. Y recién, cuando llega a este quilaje, con un 41% de sobrepeso, ahí ya lo vemos bien obeso, pero ya es tarde, ya está con riesgo de lipidosis hepática, de diabetes. Entonces nosotros, lo importante es trabajar con gatos que están saliendo, están aumentando de 3,5 kilos, se están acercando a los 4 kilos, bueno, a esos tenemos que evitar que aumente. Bien, y esto es un tema más que importante, el tema de cómo alimentar a los animales, y muchas veces le decimos a los dueños que le den a libertad. Y el dueño interpreta que a libertad es que coma lo que quiera. Y no es así, tenemos que aclararle que a libertad es solamente si come la cantidad recomendada. O sea, si uno le sirve, no sé, 50, 60 gramos a la mañana y todavía quedan algunos granitos a la noche de balanceado, bueno, ahí puedo decir que el animal come a libertad. Entonces no tenemos que confundir la libre demanda, o sea, esto que vaya comiendo a lo largo del día, porque si no, o sea que a libre demanda en realidad lo que nosotros extrapolamos de la vida natural, en la que ellos comen varias veces en el día, eso está perfecto, pero está mal llamado libre demanda, ¿sí? En la mayor parte de los gatos domésticos que tienden a comer más de lo que necesitan, bueno, ahí tenemos un problema y tenemos que reformular este término, no llamarle a libre demanda, sino que debe ser restringida, ¿sí? Restringida es no ponerle más de lo que necesita. Bueno, si vamos a la definición de gato vida sedentaria, en realidad no hay una que tenga el NRC, como sí tenían perros. Entonces, definí, extrapolando la de perros, lo voy a definir como un ambiente, o sea, el ambiente, un gato que vive en un ambiente termoneutro, ya sea casa o departamento, y este ambiente tiene que ser refugio ante inclemencias climáticas, como el frío, calor y la lluvia, ¿no? Termoneutro me refiero entre 15 y 25 grados centígrados, que pues la temperatura que puede haber en cualquier casa. Tengan jardín o no, o sea, si salgan o no al jardín, aún con salidas diurnas a jardines propios o hasta medianeras. Es común ver a los gatos trepando las medianeras, trepando por algún arbusto, árbol de la propiedad, pero no saliendo de los límites de la casa. ¿Sí? En ese caso, ese gato no está gastando mucha energía, así que yo lo considero como inactivo. Y tanto el temperamento lo mismo, sean de temperamento activo o no. El gato activo es aquel que, por eso acá puse no incluye, que sale día y noche
que tiene peleas, lo ven por todo el barrio, en la calle, en los jardines de otras casas, se ausenta por más de 24 horas. Ese podría gastar un poco más de energía de lo que es un gato de vida sedentaria. ¿Cuáles son los requerimientos calóricos de un perro, de un gato flaco normal? Bueno, según Linda Case y el NRC, que en general coinciden bastante, la fórmula que se utiliza es esta es una de las fórmulas, en las cuales son 100 calorías por el peso metabólico, que es los kilos elevados a una potencia, en este caso 0,67, que es para para gatos, para animales de pequeño tamaño que no hay mucha diferencia entre sí, entonces lo podemos comparar con este exponencial, y nos da que un gato de vida sedentaria flaco necesita 231 calorías. Si usamos otra fórmula con menor cantidad de calorías, pero un exponencial mayor, las cuentas dan similares, pero nada más que esta es más fácil porque multiplicamos 70 por el peso corporal, y nos da que da 245. Por una cuestión de practicidad, a partir de ahora vamos a usar esta fórmula. Estos 245 calorías serían las calorías teóricas para un gato flaco de vida sedentaria. Bien, como la diferencia entre estas dos fórmulas es solamente el 6%, por eso vamos a usar esta última, ¿sí? Pero podemos usar cualquiera de las dos. Bien, ¿qué cantidad de alimento balanceado necesito para esa cantidad de calorías? Bueno, ahí a veces nos guiamos por las guías de alimentación de las bolsas, de las empresas balanceadas, pero no hay que seguirlas al pie de la letra, sino que tomarlas como guías orientativas. Y a veces pueden estar, si nos guiamos por esas guías, en algunos casos, podemos estar sobrealimentándolos. O no, o al revés, pero lo ideal es hacer las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros les llegamos a dar más de 10, una sobrealimentación de solo 10 gramos de alimento por día, o sea, si necesita 50, como 60, tal vez le estamos dando un 15 a 20% más de energía con respecto a lo indicado. Entonces esto puede generar sobrepeso. Y ahora vamos a un ejemplo. Un gato de 3,5 con la fórmula de 70 por el kilo, por los kilos que pesa el animal, con un alimento de 390 calorías cada 100 gramos, y vemos qué cantidad de gramos necesita. Entonces, si en 100 gramos tenemos 390 kilocalorías, en 245, que es lo que habíamos averiguado antes, vamos a obtener 62 gramos. O sea, un gato de 3,5 kilos, con estas calorías que aporta este alimento, nos va a dar que le tenemos que dar 62 gramos. Que para un gato puede ser suficiente y para otros no. Para otros puede necesitar incluso menos cantidad de energía en el caso de un gato que sea más sedentario que el otro. Y lo más importante cuando tenemos esta cantidad es pesar en una balanza digital esos 62 gramos. Hay que pesarlos, pasarlos a un envase de plástico transparente de tal forma que el dueño pueda ver hasta dónde carga, y le tiene que hacer una marca con marcador indeleble para saber que siempre, todos los días, tienen que cargar el vaso hasta esa cantidad, y de esa manera todos los días le va a dar la misma cantidad. La diferencia es que en vez de dárselo todo junto, si es un gato glotón, lo tiene que distribuir esa cantidad a lo largo de 24 horas en 4 o 5 porciones, ¿sí? Ya que los gatos no pueden pasar más de 6 o 8 horas de ayuno, con lo cual hay que darle por lo menos 4 porciones totales por día, ¿no? La cantidad total dividida en 4 porciones, o incluso 5. Bien, ahora sí, pasemos al plan de reducción de peso, y este es el gran desafío. Porque si vemos las encuestas en Estados Unidos, hay una asociación para la prevención de la obesidad de las mascotas. Bueno, en gatos se vio que, fíjense, el 60% de los gatos tienen sobrepeso o obesidad, y dentro de ese grupo hay un 33%, o sea, más cantidad de perros obesos que con sobrepeso. Y menos de la mitad de los gatos son de condición corporal normal. Esto debe ser muy similar acá en la Argentina, con lo cual la pregunta que nos hacemos es si esto no es una misión imposible, ¿sí? Porque los dueños tienden a darle más cantidad de lo que necesitan. Por culpa de los dueños, pero también por culpa nuestra de que no somos muy taxativos a la hora de indicarle las cantidades.
Bueno, ¿qué inconvenientes podemos tener que hagan que fracase el plan? Un montón. Primero, un pesaje incorrecto del animal. Generalmente intentamos pesarlo en una balanza digital de cocina, de hogareña, nos subimos el gato arriba, se nos mueve para todos lados, se nos trepa, nos rajuña, y en general intentamos, mientras sostenemos el gato, intentamos mirar cuánto da la balanza. Obviamente va a haber margen de error, y no es el método ideal. Lo ideal es esto: meter al gato dentro de la transportadora y la transportadora llevarla a la veterinaria, donde en la balanza ancha podemos apoyar el gato dentro de la jaula, y después hacemos la resta, pesamos solo la jaula, y ya con eso tenemos el peso exacto. También podemos pifiarla en el tema del pesaje del alimento balanceado. O sea, la cantidad de balanceado no es media tacita, 3/4 de tacita. Hay que pesarlo con una balanza digital. Las balanzas de aguja en general son poco precisas y pueden dar diferencias muy grandes. Entonces lo ideal es una balanza digital de cocina. Es una inversión que tiene que hacer el propietario. La recomiendo. Hagan de cuenta que la balanza, le tienen que decir que la balanza va a ser su medicamento, que gracias a una correcta balanza van a poder medir bien las cantidades de alimento balanceado. Si no, van a una fiambrería y lo pesan. Ahí está la balancita. Después los alimentos. Si hay una mala elección del alimento balanceado, no lo vamos a hacer bajar, porque no va a haber tanta diferencia entre un alimento y el otro. Cuanto más restricción de calorías, más volumen vamos a poder darle al gato, y el dueño ese más volumen no lo va a ver como tan poca cosa. Si nosotros hacemos el cálculo de calorías con un balanceado con poca diferencia con el de mantenimiento, la cantidad que le vamos a tener que dar es mucho menos, y ahí el dueño se va a horrorizar. Además de que, bueno, las fórmulas son diferentes, ¿no? Son fórmulas muy diferentes las de hacer adelgazar que las de mantenimiento. Pero ponemos un máximo de calorías de 3200, eso sería lo ideal. Otro factor que puede hacer que fracase el plan es la convivencia con otros gatos, ya que el gato obeso generalmente se come el alimento del gato no obeso, que se autorregula. Eso es un problema, no hay una solución determinante y hay que usar la imaginación, o el dueño tiene que pensar la forma de que no le coman el alimento de otro, o eventualmente que todos coman el alimento para reducción de peso, con diferentes cantidades. Bien, y esto es un tema, ahora viene la parte más ardua, que es los dueños no convencidos, que tienen miedo de darle tan poco, de que realmente el gato le pide, y tienen miedo que el descenso de pesos le haga faltar alguna vitamina, algún mineral, o que se descompense en ese bajar de peso. Lo mismo para los veterinarios. Los maullidos continuos también, el dueño le termina dando porque llora todo el tiempo. En este caso hay que aclararles a los dueños que va a maullar todo el tiempo. Si ustedes se lo aclaran con anterioridad, no lo va a agarrar desprevenido. Entonces se va a poder contener más y no le va a dar más alimento. Esa es la idea, advertirles de cómo el cambio de comportamiento que va a tener el animal al empezar a reducir calorías. Y otra cosa, el otro de los miedos es no solamente de los dueños, sino del veterinario al plan de reducción de peso, porque siempre está el fantasma de la descompensación de la lipidosis hepática ante un hígado graso, y eso hace que muchos veterinarios tengan miedo de hacer una drástica reducción de calorías. Pero como vamos a ver, la reducción es gradual, así que no hay poco riesgo de ese tipo. Y no debemos confundir lo que es el ayuno con una reducción de calorías, ¿sí? Porque sabemos que con un ayuno muy abrupto podemos desencadenar una lipidosis, pero en este caso no hay ayuno, ya que nosotros, si bien bajamos las calorías y las cantidades balanceadas, le estamos dando a lo largo de todo el día, ¿sí? No le hacemos un ayuno de 12 horas ni de 24. Y por el otro lado, no tenemos que confundir la cetosis con la cetoacidosis. La cetoacidosis es patológica y es secundaria a la diabetes. Ahí hay un metabolismo descontrolado, producto de una falla del metabolismo de la glucosa. Pero en el caso de la cetosis es fisiológica y es producto del metabolismo de las grasas. Si hay cuerpos cetónicos en sangre, es que el hígado está trabajando bien y la carnitina está metiendo los ácidos grasos dentro de la mitocondria para la beta oxidación.
Si no hubiera cuerpos cetónicos, ahí en realidad es porque está faltando más carnitina de origen nutricional por la gran demanda de beta-oxidación que se está produciendo en el hígado. Entonces, eventualmente podemos suplementar con L-carnitina en un gato muy obeso. Bueno, ahora vamos al cálculo de las calorías. Pero primero tenemos que, para reducción de peso, pero primero tenemos que ver el peso objetivo ideal, ¿sí? Que en este caso es de 3,5 kilos, y tenemos que tener presente que el gasto energético para un gato normal de vida sedentaria es estas calorías, y compararlas con el RER, que es el requerimiento energético en reposo, y después vamos a ver por qué. El requerimiento energético en reposo, que hay dos fórmulas que la representan, estas dos fórmulas, implica un gato que solamente se levanta para que está descansando todo el día y noche, y se levanta para orinar, defecar y para comer y tomar agua. O sea, es el gasto, es el metabolismo energético, es el metabolismo energético basal más el gasto de hacer digerir los alimentos. Ese sería el requerimiento energético en reposo, que muchas veces son las energías que gasta un gato de vida sedentaria. Con lo cual lo tenemos que tener en cuenta, porque si hacemos las cuentas vamos a ver que en el caso de la primera forma, que es 70 calorías por el peso metabólico a la 0,75, o sea 70 por 3,5 a la 0,75 nos da 179. Si lo hacemos con esta otra fórmula, que yo en general no uso, nos va a dar 175. Como verán, las dos fórmulas dan muy similares. Nosotros vamos a tomar la de 179, en forma arbitraria puede ser la otra, pero como en este caso tomo la de 179. Entonces, en definitiva, ¿de qué nos sirve ver esto? Que si nosotros queremos realmente que el animal baje de peso, tenemos que darle una cantidad de kilocalorías que sea inferior al requerimiento energético en reposo, ¿sí? Porque si no, con cantidades superiores a 180 kilocalorías, tal vez no logremos un abrupto, o sea, que baje de peso realmente, y baje muy, muy poquito o casi no baje. Porque en una de esas, en ese gato obeso, sus requerimientos calóricos de mantenimiento están en 180, en 200, y no en 245 como es lo teórico, ¿sí? Bien, por eso el tercer punto es la determinación del requerimiento energético con el objetivo de reducción de calorías por debajo del RER. Entonces tenemos que tener una fórmula que nos haga bajar el RER, a las calorías aplicadas por debajo del RER. Y es esta la fórmula que les propongo, que es la que da Linda Case en su libro de 2013 de nutrición, que es multiplicar a las calorías del gato inactivo, que eran de 2,45, por un factor de 0,6, o es lo mismo decir que le quitamos un 40% de energía. Si hacemos las cuentas nos da 147 calorías, que es menor a las 179 del requerimiento energético en reposo. Con lo cual, en teoría, si le damos menos de los requerimientos energéticos en reposo, ahí va a empezar a adelgazar, ¿sí? Y ahí, entonces, esta es una opción y nos ponemos contentos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos miedito? Está un hígado bastante graso, alguna enzima hepática elevada, nos da miedito. Bueno, podemos decir, bueno, pruebo con una reducción menor. Pero ¿qué pasa si aplico este factor de 0,8, que es un 20% menos? Si hacemos las cuentas, vemos que nos da que las calorías de reducción de peso son mayores que las del RER. Con lo cual tal vez no logremos hacerlo bajar de peso si el RER está en este rango de calorías. Si las necesidades energéticas del gato están en 180, no lo vamos a hacer bajar de peso. Entonces, en este caso, es para pensar, pueden iniciarlo y pueden probarlo. Lo que vale es la experiencia final. Lo pueden utilizar. Si no, la otra es algo intermedio, un factor de 0,7, y en ese caso me da 171 calorías, que es una cantidad, acá puse mal, es una cantidad menor a 179. Acá el signo es menor, no es mayor, está más bajo, que acá hubo un error. Y ahí también estamos contentos, ¿sí? Pero yo voy a aplicar este factor de 0,6. Bueno, ¿qué cantidades le vamos a dar a este gatuno? ¿Qué cantidad de alimento en gramos? Bueno, entonces acá si tenemos un alimento que en forma teórica son 3.200 calorías por kilo de alimento, o sea 320 cada 100,
y la fórmula nos da 147 kilocalorías, hacemos la regla 3 simple, o sea, 100 gramos entran 320 calorías, 147, o sea, al revés, si 320 calorías están en 100 gramos de alimento, 147 van a estar en 46. O sea que a este animal de 3,5 kilos, con este alimento le tenemos que dar 46 gramos de alimento balanceado. Bien, ¿qué precauciones tenemos que tener antes y durante la ejecución del plan? Primero de todo, asegurarse la correcta elección de alimento. Como dijimos antes, 38-40 mínimo de proteínas, ¿sí? Necesitamos proteínas para evitar el catabolismo proteico. O sea, que la energía en parte la saque con proteínas de la dieta y no con proteínas de su propio cuerpo. Si tengo un nivel de proteínas del 30%, corro riesgo de que parte de esas proteínas las utilice de los músculos. Después, lo mismo, la fibra tiene que aumentar casi a un doble o un triple de la fibra, del mínimo de fibra insoluble. Un balanceado común tiene entre 2,5 y 4% de fibra. En este caso estamos hablando de 8 a 10% que necesitamos. No es para dar saciedad al animal, sino como factor de dilución de calorías, ¿sí? Con eso bajamos las calorías porque la fibra no aporta. Entonces es simplemente como factor de dilución de calorías. El gato se va a morir de hambre igual, eso es así, va a pedir y va a maullar, aunque tenga altos porcentajes de fibra. Nos tenemos que asegurar que el alimento, como dijimos antes, no supere los 3.200 kilocalorías de energía metabolizable por kilo de alimento. Y siguiendo con las precauciones, tenemos que hacer un perfil sanguíneo y una ecografía de base, por las dudas, que estemos al borde de una lipidosis o al borde de una triaditis, o que haya inflamación intestinal, cualquier cosa que tal vez con el cambio de dieta sea un disparador de estas cosas, ¿no? Qué sé yo, que si lo hacemos muy abrupto el cambio, no le gusta el nuevo alimento, empieza a comer menos, haga un ayuno y dispare la lipidosis. Y bueno, si queremos estar tranquilos donde estamos parados, lo ideal es hacer estos análisis, incluso como medida inicial para después comparar cuando terminamos el plan y comparar los estudios pre y post plan de reducción de peso. La pesada semanal es fundamental los primeros 2 meses para justamente ver la tendencia de curva de reducción y ver si no nos estamos yendo muy rápido o muy lento. Entonces, comparando con el cuadro clínico y cuánto va bajando, y los análisis de sangre anteriores, ahí vamos a hacer un seguimiento más estrecho, ¿sí? Y además con esto le asignamos una responsabilidad al dueño, que no es que simplemente le dé el alimento y ya está, sino que además lo tiene que traer a pesar. Después, cuando ya sabemos que la curva va bien, lo podemos hacer quincenal. No permitir, digamos, ayunos o intervalos mayores entre comidas, 6 a 8 horas, eso es lógico, ya lo sabemos, pero es bueno repetirlo. Y en caso de gatos muy obesos, como dije antes, se puede suplementar con carnitina para una correcta beta-oxidación, que va a estar más aumentada. Y el contacto estrecho con el dueño es fundamental, que nos vayan pasando, que no se cuelguen, que si lo pesan en otra veterinaria y no en la nuestra, porque no tenemos balanza nosotros, que por favor nos vayan pasando los pesos, porque nosotros en base a la evolución de los pesos podemos ver si vamos bien o no. Si pasar un mes y no lo viene y lo va pesando una vez por semana, pero no le da importancia y resulta que después está bajando nada o bajando más del 6%, bueno, ahí tenemos que saberlo eso. La velocidad de descenso de peso. Bueno, acá voy a dividir para este proceso de descenso de peso en varias fases, ya que el término fase está de moda, lo vamos a utilizar. Entonces, la primera fase es la más cortita, es la del primer mes, que es la de transición. En este momento no queremos que aumente de peso. Si nosotros le fijamos un objetivo cumplible al dueño, esto lo va a estimular a seguir. Si nosotros le dijimos, no, tiene que bajar el primer mes tantos gramos, ahí ya si no baja se deprime, se pone mal el dueño. Entonces, si le decimos el objetivo es que no aumente, ya eso es cumplible. Y seguramente se va a hacer porque ya vamos a empezar a restringir cantidades. Porque en general el dueño del perro tiene media bolsa de lo que la compró el otro día, tiene el balanceado, y ahí podemos aprovechar como transición que en vez de darle, si le está dando 70, 80 gramos, uno le dice, no, dele 46 gramos, y ya con eso uno restringe calorías, y ya es un buen comienzo, y es un comienzo gradual. Cuando se le está por acabar el alimento, lo que hacemos es, a lo poco que le quede del alimento anterior,
300 gramos, 500 gramos, le agregamos una misma cantidad del alimento. Con eso de vuelta mezclamos los dos alimentos y ya el alimento mezcla va a tener una cantidad mucho menor, menos que la anterior. Y así sucesivamente hasta que finalmente cuando se le acaba la mezcla va directamente con los gramos del alimento de reducción de peso. Entonces fíjense que en todo este mes estuvimos haciendo un cambio gradual, bajando cantidades y bajando calorías. Entonces de esa manera el primer mes es el de transición, el organismo se adapta a este nuevo cuadro de reducción de peso y es una forma de introducción muy eficaz. En la segunda fase sí, ahí es donde tendría que empezar a bajar a un ritmo ideal, según los libros, según Linda Case, del 4 al 6%, fíjense que en perros es del 4 al 8%, acá ya se baja un poquito el tope, teniendo en cuenta el tema del hígado graso del gato, que es más delicado. Entonces, si estamos en este rango, nos quedamos tranquilos de que va todo bien, ¿sí? Cuando nos acercamos al cuarto o sexto mes, en teoría ahí ya tendría que ir acercándose al peso ideal, y es un buen momento para evaluar cómo va el plan a ver si ahí ya tendría que estar con bastante menos peso. Yo diría que entre el segundo al cuarto puede haber altibajos, de pronto sube un poco, baja. Van a ver que en algún momento la curva empieza a acelerarse, ¿sí? Y toma un ritmo interesante. Podemos reevaluar si nos equivocamos en el peso objetivo y en vez de 3,5 eran 4, no lo sabemos. Bueno, ahí lo podemos reevaluar. En la fase 3, ¿sí? Ahí ya el ritmo de reducción de peso esperable baja a 2,4. ¿Por qué les digo esperable? Porque ya el peso ideal que baje en esto, ya después del sexto mes, ya el organismo se acostumbra a un nuevo, se adapta a este nuevo régimen y puede estar usando más eficientemente la energía. Entonces la reducción de peso no va a ser tan marcada. Por eso que marco que como objetivo de 2 a 4% está bien. ¿Sí? Y ahí en el mes 12, más o menos, un mes, estamos llegando al peso objetivo final. Fíjense qué plazo largo les puse para cumplir el objetivo, 1 año, ¿sí? Y ahí aprovechamos y sacamos de vuelta sangre y hacemos una ecografía abdominal para checar a ver cómo está todo y comparamos con los estudios anteriores. Acá es donde uno le muestra al dueño que valió la pena hacer todo este esfuerzo porque seguramente se va a ver reflejado en los análisis de sangre. No necesariamente en el tema de colesterol y triglicéridos, porque si bien puede dar menos, recuerden que estuvimos movilizando grasas durante todo un año y eso puede hacer que transitoriamente se eleven los niveles de triglicéridos. Yo no lo tomaría tan preocupante que estemos un poco por arriba de los niveles normales, ¿no? Teniendo en cuenta que es un animal obeso. En la cuarta fase, fíjense que yo no terminé el año. Hasta ahora siempre todo el mundo, en general los colegas, cuando llega al peso indicado, le vuelve al alimento habitual, y no es el caso. Acá vamos a seguir con el alimento de reducción de peso, ¿sí? Vamos a hacer controles quincenales, y en caso de que me baje por debajo del peso objetivo, recién ahí voy a aumentar unos pocos gramos de balanceado del alimento para reducción de peso, pero sin cambiar el alimento, ¿sí? Siempre el mismo alimento. Nosotros tenemos que asegurarnos que en estos 6 meses el perro mantenga el mismo peso de 3,5 kilos, que era el peso objetivo. Y en una fase final, digamos, si bien el periodo final puse en la fase 4, periodo final como para decir, bueno, listo, ya llegamos a los 3,5 kilos y nos aseguramos por 6 meses que se mantuvo en este peso y que es su peso. Después, ahí recién en el mes 18, lo cambiamos a un balanceado de mantenimiento de 3.900 kilocalorías, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí?, es que ya no va a volver a esas calorías de 245 que veíamos originalmente, sino como fue obeso y se adaptó a este nuevo nivel de energía, le vamos a aumentar de 147, que era más o menos 150, si quieren a 180, que es por arriba del RER. ¿Se acuerdan que estaba en 179 el RER? Entonces vamos a dar un rango de calorías entre 180 a 250, ¿sí? Eventualmente, si sube mucho, volvemos para atrás. Es como en las fases del coronavirus, ante cualquier aumento de peso, pasamos a fase anterior.
Recuerden esto, entonces, el organismo se vuelve más eficiente en el uso de la energía, ¿sí? No vuelve a consumir lo que consumía antes. Por eso es importante mantenerse restringido. Finalmente, vamos a ver la curva de descenso de peso. Yo le llamo tobogán de plaza, como tenemos una fase estacionaria ahí en la primera parte, donde apoyamos a nuestro hijo pequeño antes de lanzarlo el tobogán. Después la fase 2 y 3, que son las fases de descenso de peso, y finalmente la parte más plana del tobogán, donde se detiene el niño o lo atajamos para que no siga de largo, ¿no? Que sería la fase 4, donde controlamos que no aumente de peso. Fíjense, fase 1, la transición, fase 2 y 3, la descenso de peso, la fase 2 más abrupta, la fase 3 más paulatina, menos aguda, y finalmente la última fase estacionaria. En este ejemplo, fíjense, yo les puse que empieza con 6, ahí con 0% de descenso de peso, es un ejemplo, puede ser 6, puede ser 7 kilos, 5,5, en este caso elegí 6. En la segunda fase puse, estos valores responden a este descenso, o sea, 300 gramos por mes, un 5%, que esa cuenta como la hice, bueno, 6 kilos, el 1% son 60 gramos por 5 dan 300 gramos por mes. Para la fase 3 supuse una reducción de peso de un 2,5% en vez de 5, debajo de 4, y ahí me da que baja 150 gramos por mes, ¿sí? Fíjense cómo en el mes 6 está en 4,5 kilos, bajó 1,5 kilos, eso está más que bien, con lo cual eso quiere decir que vamos bárbaro. Y esperamos que el resto lo baje hasta 3,6 kilos en el mes 12, ¿sí? Que ya estamos ahí, si bien fijamos 3,5, en una de esas llega a 3,60 y estamos en el peso objetivo porque miramos la condición corporal, ¿sí? Pero fíjense cómo sigue bajando. Y finalmente acá, la etapa estacionaria, que es la de la fase 4, ¿sí? Que ahí de vuelta no queremos que aumente ni que baje, que se mantenga ahí. Bueno, las conclusiones. Vuelvo a repetir, que ya lo dije antes, el mantener el alimento, reducción de pesos, hasta 6 meses después de alcanzado el peso objetivo. Si no, no podemos dar el lujo de que pegue un respingo y se vaya a 4,5 kilos, a 5 kilos como si nada. Es muy fácil, es difícil bajar, muy fácil subir, eso ya lo sabemos. Y después, las calorías. Mantenemos un nivel de calorías entre 50 y 70 kilocalorías por kilo, ¿sí? O sea, 5 por 3,5 nos da 180, un poquito menos creo. O sea que en definitiva nos movemos en este rango de calorías, ¿sí? Porque puede ser que estemos cerca de acá, más probable, o en una de esas vuelve a una adaptación anterior más cerca de esto. Pero en general las calorías van a estar cercanas de mantenimiento a 180 o un poquito más, ¿sí? Bien. Y en la fase 5, ya cuando le damos el alimento, mantenimiento, tiene que ser super premium. Yo ya no recomiendo ni siquiera la segunda línea de las mejores marcas. Vamos, a lo mejor, no, el felino es un carnívoro estricto y los balanceados tienen mucha cantidad de almidones, ¿sí? Muchos más de lo que un porcentaje ideal sería que en un balanceado haya un 50% de proteínas, que algunos medicados lo tienen, pero en general incluso con proteína vegetal, que no es lo ideal. Pero como es un balanceado, tecnológicamente no se puede pretender, por cuestiones tecnológicas, que la mitad de un balanceado sea carne fresca, con lo cual, si queremos hacerlo de carnívoro estricto, no tenemos otra que dar una dieta casera, que sería motivo de otra charla, hacerlo adelgazar con dieta casera. Por el momento, mientras tengamos a disponibilidad alimentos, dar los mejores alimentos, ¿sí? Y que el nivel de proteína por lo menos sea del 35%, no recomiendo menos que eso. Y bueno, recuerden esto, un plan de reducción exitoso requiere un trabajo minucioso, exhaustivo diría, y estricto, ¿sí? Casi obsesivo, de parte del propietario y el veterinario, ¿sí? Mucho WhatsApp, comunicación permanente, en pasarlo sobre todo el control de peso, ¿sí? Es nuestra guía para saber si vamos bien. Y en la última diapositiva, bueno, les dejo mis datos personales, mi mail, acá este blog, que lo uso poco, mi celular, me pueden mandar WhatsApp, Facebook, que ahí publico mis videos. Antes solamente tenía Facebook y escribía notas. Ahora agregué los videos de YouTube, que son más prácticos.
llego a más gente, lo pueden ver desde un celular. Y estoy en deuda con el Instagram, que escribo poco, voy a ver si hago algún video más práctico con ingredientes caseros, incluso para las mascotas. Acá abajo tienen mi trabajo final de la tesis de la especialidad de nutrición animal sobre la evolución alimentaria de canes familiares. El que le interese, pone así, evolución alimentaria de canes familiares, y ya le va a saltar el link al CEDICI, que es el sitio donde se publican todas las tesis de los egresados de la Facultad de La Plata, va, todo, cualquier título que es de La Plata, las tesinas tienen que publicarse ahí. Así que bueno, cualquier duda me contactan sobre este y otros videos. No dejen de suscribirse al canal de YouTube para cada vez que suba un video lo puedan tener al momento. Igual yo los copio estos videos al Facebook. Bueno, será hasta el próximo video. Hasta luego.